Lena es una joven que lo tiene todo, una fortuna incalculable, una mansión llena de lujos y una vida social llena de glamour. Cada noche se ve rodeada por la alta sociedad, cenando en restaurantes exclusivos y viajando en jets privados a los destinos más exóticos. Sin embargo, a pesar de toda su riqueza y privilegios, un vacío profundo se ha instalado en su corazón. Las conversaciones superficiales, los regalos caros y los viajes sin fin no logran llenar el vacío existencial que la consume. Lena siente que algo falta, como si estuviera atrapada en una rutina que no tiene sentido, y la felicidad parece siempre estar fuera de su alcance. Cansada de la vida vacía que lleva, Lena comienza a preguntarse si existe algo más allá de las comodidades materiales. La sensación de estar desconectada de sí misma se intensifica, y decide que es el momento de hacer un cambio radical. Después de meses de contemplación, decide abandonar temporalmente su vida de lujos y adentrarse en un terreno desconocido, la selva africana. Convencida de que esa aventura podría ofrecerle lo que necesita para encontrar una nueva perspectiva sobre su vida, Lena se prepara para el desafío, ansiosa por descubrir si la naturaleza, en su forma más pura y cruda, puede ofrecerle la autenticidad que tanto anhela. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. El primer paso que Lena da en la selva africana es como una liberación. Los lujos de su vida anterior parecen pertenecer a otra persona, a otra existencia. Con el cabello recogido en un moño sencillo y vestida con ropa adecuada para la aventura, se siente más ligera, como si estuviera dejando atrás una parte de sí misma que ya no reconocía. Cada sonido que la rodea, desde el canto de aves exóticas hasta el crujir de las ramas bajo sus pies, la conecta con la naturaleza de una manera que jamás había experimentado. El aire fresco, el aroma a tierra húmeda y a flores desconocidas la envuelven en una experiencia sensorial que la cautiva y la inquieta al mismo tiempo. Lena siente como la selva, tan viva y vibrante, comienza a infiltrarse en su ser, despertando algo profundo en ella. A medida que avanza por el espeso bosque, guiada por su experto compañero local, Kofi, Lena es consciente de que la naturaleza tiene su propio ritmo, su propio lenguaje. Kofi, con su mirada penetrante y serena, le advierte de los peligros que acechan en cada rincón, pero también le muestra la belleza que solo los ojos de alguien que ha crecido en la selva pueden ver. Lena, sin embargo, no duda. Está decidida a sumergirse en este mundo nuevo, a enfrentar lo que venga, a probar que puede desafiar sus miedos. Pero pronto, la selva se revela en toda su complejidad. Los caminos se vuelven menos claros, y cada paso se convierte en una prueba tanto física como mental. El sol se filtra a través de las hojas, creando patrones de luz que parecen bailar sobre el suelo, pero también intensificando la sensación de claustrofobia que Lena empieza a sentir. Cada rincón parece ocultar algo misterioso y potencialmente peligroso. A veces, el sonido de las aves se ve interrumpido por el retumbar lejano de un rugido que hace eco en el aire, una presencia que recuerda a Lena lo pequeña y vulnerable que es en este vasto mundo. De pronto, se encuentra frente a una encrucijada en su propio pensamiento. Mientras observa el paisaje verde e imponente, se da cuenta de que la selva no es solo un lugar físico. Es un espejo, un reflejo de la vulnerabilidad humana, de la lucha constante por encontrar el equilibrio entre la supervivencia y la conexión con el entorno. Un día, mientras caminaba más profundamente en la selva, Lena se encuentra con una situación que pone a prueba su determinación. Kofi, quien había sido su guía y protector, se detiene en seco, mirando alrededor con una atención meticulosa. Lena, desconcertada, sigue su mirada, pero no ve nada fuera de lo común. El silencio de la selva la rodea por completo. Kofi, sin embargo, levanta la mano para indicar silencio, y Lena siente el aire tenso. Después de unos momentos que parecen eternos, un pequeño mono aparece en los árboles, observándolos con curiosidad. La sensación de adrenalina que recorre el cuerpo de Lena se convierte en algo que no había anticipado, una conexión visceral con la vida salvaje que la rodea. Ese momento, tan breve, tan efímero, le demuestra que está lejos de su zona de confort, pero también le abre los ojos a lo que ha estado buscando, una experiencia auténtica. La jungla africana sigue desafiando a Lena en cada paso que da. Sus pensamientos, antes centrados solo en la desconexión de su vida pasada, empiezan a fusionarse con la realidad de la selva. La selva no solo es un lugar de belleza salvaje, sino un maestro implacable que enseña sobre la vulnerabilidad, el respeto y la resistencia. La percepción de Lena sobre lo que significa estar viva empieza a transformarse, y cada día que pasa en la selva, siente que está más cerca de encontrar esa respuesta que tanto ha buscado. Lo que comenzó como una huida de su vacío personal se está convirtiendo en una confrontación directa con lo más profundo de su ser, un desafío al que no puede evitar enfrentarse.
La selva, con su imponente silencio y su caos vibrante, está a punto de mostrarle una lección que cambiará su vida para siempre. El encuentro con la bestia dejó una huella indeleble en Lena. Durante días, su mente daba vueltas a ese momento, a los ojos del león, al rugido que resonaba en su pecho como un eco lejano. Cada vez que caminaba por la selva, sentía una conexión más profunda con el entorno, como si los árboles, las aves y el suelo mismo le hablaran en un idioma ancestral que solo ahora comenzaba a comprender. El miedo ya no la dominaba como antes, y en su lugar, emergía una curiosidad insaciable por todo lo que la rodeaba. Lena había llegado a la selva buscando respuestas externas, pero ahora sabía que la mayor transformación debía ser interna. El cambio no fue inmediato, sino gradual, como la forma en que el río talla la roca, suavemente, pero con el tiempo suficiente para esculpirla por completo. Cada amanecer, Lena se encontraba más dispuesta a abandonar la imagen de sí misma que había construido antes de llegar. En su vida en la ciudad, había sido una mujer controlada, siempre en movimiento, buscando el éxito y el reconocimiento. Sin embargo, en la selva descubrió una forma de ser diferente, una forma más libre, más auténtica. Ya no sentía la presión constante de las expectativas externas. La selva le había enseñado a fluir con el entorno, a ser flexible y a aceptar que la vida no siempre se desarrolla como uno la imagina. Un día, mientras caminaba junto a Kofi por un sendero cubierto de vegetación espesa, Lena se detuvo para observar un árbol gigante que se erguía frente a ella. Era imponente, pero al mismo tiempo, había algo en su presencia que le resultaba cálido y protector. El árbol había sobrevivido a las tormentas, a los años de sequía, a las plagas, y aún así, se mantenía erguido, sus raíces firmemente ancladas en la tierra. Este árbol ha aprendido a adaptarse, pensó Lena, sintiendo como sus propias raíces comenzaban a aferrarse al presente. En ese momento, entendió que su viaje no era solo un escape, sino una oportunidad para reconectarse con su verdadero ser, para dejar ir los miedos y los traumas del pasado que aún arrastraba. La mirada de Kofi, siempre tranquila y profunda, se posó sobre Lena en ese instante. «Te estoy viendo cambiar», dijo con una sonrisa leve, como si supiera lo que ella estaba experimentando sin necesidad de palabras. Lena lo miró sorprendida, pero sus ojos reflejaban una comprensión que iba más allá de cualquier conversación. Era como si Kofi hubiera estado esperando este momento, como si la transformación de Lena fuera algo inevitable, algo que él había visto en ella desde el principio. «La selva tiene una manera de sacar lo mejor de las personas», añadió, «si estás dispuesta a escuchar». Lena asintió lentamente, sintiendo que las palabras de Kofi resonaban en su interior. Una tarde, mientras se encontraba sola en el campamento, Lena decidió realizar una pequeña ceremonia, un acto simbólico para sellar su cambio interior. Recogió algunas hojas secas, una piedra lisa y un poco de agua de un arroyo cercano. Con la luz dorada del atardecer envolviéndola, Lena colocó los elementos en un círculo sobre la tierra. Mientras lo hacía, comenzó a respirar profundamente, dejando que cada inhalación le llenara de paz y cada exhalación liberara las tensiones acumuladas. En ese momento, sintió una conexión profunda con todo lo que la rodeaba. Los árboles, las piedras, el viento, todos parecían formar parte de ella, como si la selva la hubiera aceptado finalmente como una de sus propias criaturas. Después de esa ceremonia, Lena sintió que algo había cambiado irreversiblemente en su interior. Ya no era la misma mujer que había llegado a la selva semanas atrás, buscando respuestas en el caos del mundo exterior. En su lugar, se encontraba ante una nueva versión de sí misma, más segura, más en paz y mucho más conectada con su entorno. La ansiedad que antes la había acompañado en todo momento había disminuido considerablemente. Ahora, caminaba por la selva con una sensación de serenidad, como si cada paso fuera un acto de aceptación y cada mirada hacia el horizonte le mostrara una nueva oportunidad. El mayor cambio de todos, sin embargo, fue la forma en que Lena comenzó a verse a sí misma. Ya no necesitaba la validación de los demás ni la constante validación de su éxito. La selva le había mostrado que la vida no se trataba de cumplir con expectativas ajenas, sino de encontrar su propio camino, uno que fuera auténtico y fiel a su naturaleza. Con el tiempo, Lena comprendió que su búsqueda no había sido una huida, sino una vuelta a casa, un regreso a su verdadera esencia. La selva le había enseñado que la fortaleza no residía en el control, sino en la capacidad de fluir con lo que la vida le ofreciera. Ahora, cuando miraba las estrellas por la noche o caminaba bajo la sombra de los árboles, Lena ya no se sentía sola. Sabía que la selva,
en su vasta y misteriosa belleza, siempre estaría allí para acogerla, para enseñarle más lecciones y recordarle que el cambio interior era el verdadero viaje, el que nunca terminaba, el que siempre la acompañaría.